A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta dirigida al señor Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, al senador del Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia, Zubiaga Gárate. Señoría, tiene la palabra. Arratsaldeon, presidente. Arratsaldeon, ministro Jauna. Cambia el ministerio interpelado, pero los problemas de fondo siguen vigentes. Al parecer, estamos abocados a repetir parecidas o similares preguntas relacionadas con la situación caótica que vive la Administración Central del Estado en la provincia de Guipúzcoa y, por extensión, en otros territorios vascos. En este caso, el problema que hoy nos ocupa, que es el colapso en el servicio de cita previa obligatoria, aun siendo de alcance general, afecta especialmente a su Administración, en concreto a la Dirección General de Tráfico, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a las oficinas de extranjería. La pandemia sabemos que obligó a modificar radicalmente la forma de acceso a la Administración y la obligatoriedad de la cita previa estuvo justificada en esas circunstancias. Sin embargo, en este momento, superada esa coyuntura, se ha convertido en una verdadera gincana burocrática. Los bloqueos informáticos constantes están bloqueando el acceso a la Administración, sobre todo a las personas más vulnerables. La situación en las oficinas de extranjería raya ya en una situación kafkiana. Y esa pérdida de presencialidad no es inocente, responde a una lógica sistémica, una deriva perversa en la que confluyen intereses de las empresas privadas y a veces también, desgraciadamente, de las instituciones públicas. Permite recortar, evidentemente, recursos humanos y, además, obliga a la ciudadanía a acudir al sector privado, en el mejor de los casos a gestorías legales y, en el peor de los casos, desgraciadamente, a despachos que están traficando con las citas previas. En fin, la vieja receta neoliberal, el recorte de derechos en favor del mercado. El Ararteko, defensor del pueblo vasco, ha alertado ya de esta situación y ha recordado que el derecho de la ciudadanía y la preeminencia del derecho de la ciudadanía a acceder de forma presencial a la Administración. Es más, la Ley 39/2015, el procedimiento común de las administraciones públicas, no contempla la cita previa obligatoria como trámite, salvo en situaciones de excepcionalidad. Entendemos que esa situación ya está superada, a no ser que entendamos, a su vez, que vivimos en un estado de excepción permanente. La transición digital debe ir siempre acompañada de una transición justa, porque los saltos tecnológicos no son neutrales socialmente. Los efectos de esos saltos no son neutrales socialmente. Por tanto, la pregunta es ¿cuándo va a dar fin el Gobierno al sistema de cita previa obligatoria vigente en las oficinas de la Administración Central del Estado en Guipúzcoa y en el resto de territorios vascos? Gracias. Gracias, senador Zubiaga. Señor Ministro, tiene la palabra. Presidente, senador Zubiaga, le contesto la pregunta en dos planos. Hay un elemento que tiene que ver con un cambio normativo que nos hemos comprometido para que sea efectivamente la cita previa no sea de obligado cumplimiento para ninguna administración, y eso sí que pasa por una modificación de la Ley de Procedimiento Común, el artículo 14 de la Administración. Lo vamos a hacer y estamos comprometidos con un cambio que vamos a introducir en la futura Ley de Transformación de la Administración Pública que está prevista para llevar a esta Cámara este año. Y ahí yo creo que podremos discutir ese y muchos elementos. Después, más allá del plano normativo general, que es un compromiso explícito de este Gobierno de modificar la norma y que será en esa ley, más allá de eso, efectivamente, yo creo que después de la pandemia ha habido un proceso de adaptación de las distintas administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, de una situación de cita previa sobrevenida e imposible a una situación de transición. Cada administración está abordando esa transición al ritmo al que puede, y parte del problema está en la dificultad de cobertura de recursos humanos resultado de tantos años con tasa de reposición cero, que ha habido que ir cubriéndolo de una forma progresiva. Yo le puedo hablar más concretamente con el caso de la Seguridad Social, porque tenía responsabilidades hasta hace poco, y le puedo decir que a finales del año pasado, los últimos números que yo recuerdo haber visto, en el caso de la Seguridad Social ya no había un problema estricto de cita previa. Lo hubo después de la pandemia, lo hubo agudamente de la pandemia en todas las administraciones de todos los niveles de la Administración, pero el 30% de la atención a la Seguridad Social se hacía de forma presencial fehacientemente, el 30%, y desde luego cualquier persona
y le hablo por la Seguridad Social en este caso concretamente, cualquier persona que tuviera una urgencia, que fuera mayor de edad, que fuera vulnerable, les invitamos y les dijimos que fueran directamente a las oficinas de la Seguridad Social sin ninguna cita previa. De ahí sale ese 30%. Yo creo que esta es la vía por la cual estamos absolutamente comprometidos en que los ciudadanos podamos elegir la forma en que nos relacionamos con la Administración y totalmente comprometidos en que los más vulnerables tienen que tener el acceso privilegiado que elijan. Y ahí nos van a encontrar tanto normativamente con el despliegue de la Administración General del Estado en todo el territorio. Gracias. Gracias, señor ministro. Senador Zubiaga tiene la palabra. Señor ministro, nos congratulamos por ese compromiso y tengo 30 segundos para hacer una referencia histórica que es la que quizá nos vaya a dar solución a este problema y a otros problemas quizá más graves y más extensos. Se van a cumplir 150 años del surgimiento del concierto económico y hay que recordar su origen. Cuando terminó la Segunda Carlistada, Cánovas intentó traer al concierto de la nación española a las provincias vascongadas y Navarra. Y cuando se dio cuenta que no tenía capacidad para recaudar los impuestos en esos territorios, pactó con los territorios forales la posibilidad de que esos territorios recaudaran esos impuestos con riesgo unilateral y con un pago del cupo al Estado. Quizá ya ha llegado el momento de que esas competencias que todavía mantienen en esos territorios sean concertadas para que las administraciones vascas puedan ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía vasca. Navarra. Y eso, en terminología moderna, se llama subsidiariedad. Muchas gracias. Gracias, senador Zubiaga. Señor ministro, tiene la palabra. Simplemente a hacer la observación de que cuando uno compara en Europa y con otros estados federales, España es el país de mayor descentralización administrativa probablemente de toda Europa. Lo digo por ponerlo en contexto. Y es así. Ahí quedan algunas administraciones concretas que seguimos de la Administración General del Estado, pero es muy limitado. Y después, volviendo al tema de fondo, yo le invito a que cuando traigamos aquí la Ley de Transformación de la Administración Pública, que será pronto, podamos discutir en integridad todos los elementos para que los ciudadanos puedan realmente tener una administración más cercana, más próxima, no solamente en la cita previa, son elementos como la interconectividad entre administraciones, y ahí puedo estar de acuerdo con usted, que podemos trabajar los 3 niveles de la administración para proveer servicios y acercar a los ciudadanos, y eso es parte del consenso de la administración abierta en la que estamos trabajando, y hay muchos más elementos que cuando los traiga a esta Cámara verá como usted y yo nos podemos poner de acuerdo porque tenemos el mismo objetivo, que es que, y yo creo que todos los que estamos aquí, que los ciudadanos perciban una administración próxima y cercana y que está realmente al servicio de ellos. Gracias. Gracias, señor ministro.